En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 23 y 24. Hacía ya mucho tiempo que Yahvé había librado a Israel de todos sus enemigos de los alrededores y le había dado la tranquilidad. En cuanto a Josué, ya estaba viejo y de edad avanzada. Josué entonces reunió a todo Israel junto con sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus escribas y les dijo: Estoy ahora viejo y de edad avanzada. Ustedes vieron todo lo que Yahvé, el Dios de ustedes, hizo a esas naciones con las que se enfrentaron. Yahvé, su Dios, combatió al lado de ustedes. Miren, les repartí por sorteo el dominio de esas naciones que permanecían entre ustedes y que eliminé. Esta será la herencia de sus tribus desde el Jordán hasta el gran mar, hacia el lado del sol poniente. Yahvé, su Dios, los expulsará ante ustedes y les quitará la tierra para que sea de ustedes, como Yahvé, su Dios, se lo dijo. Tengan pues ánimo, observen y pongan en práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, no se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos. No les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé, su Dios, y solo a Él seguirán, como lo han hecho hasta hoy. Yahvé expulsó ante ustedes a naciones grandes y poderosas, y nadie pudo obtenerles resistencia hasta hoy. Uno solo de ustedes perseguía a 1000, porque Yahvé su Dios combatía para ustedes, como Él se lo había dicho. Amen a Yahvé su Dios, es vital para ustedes. Si se apartan de Él, si se juntan con los otros pueblos que quedaron entre ustedes, si se mezclan con ellos casándose y se visitan mutuamente, sépanlo bien, Yahvé su Dios no continuará despojándolos ante ustedes, pero ellos serán para ustedes como un lazo y como una trampa, como un látigo en su espalda y espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan desaparecido de esta buena tierra que Yahvé Dios les dio. En el momento en que me estoy yendo por el camino de toda criatura, reconozcan desde el fondo de su corazón y de su espíritu que Yahvé, su Dios, realizó todo lo que había prometido. Todas sus palabras se han cumplido, ni una sola quedó sin efecto. Por eso, así como se realizaron todas las promesas de Yahvé su Dios respecto a ustedes, de igual forma, Yahvé realizará en contra de ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta buena tierra que les dio. Si ustedes son infieles, si sirven a otros dioses y se prosternan delante de ellos,
entonces se encenderá contra ustedes la cólera de Yahvé y desaparecerán rápidamente de esta buena tierra que les dio. Josué reunió pues en Siquem a todas las tribus de Israel. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los escribas, y éstos se presentaron ante Dios. Josué dijo entonces a todo el pueblo: Esto es lo que Yahvé, el Dios de ustedes, les manda decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Teraj, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero no tomé a su padre Abraham más allá del río y le hice reconocer todo el territorio de Canaán, multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú, le di el monte Seir y a Esaú como su propiedad. Pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y tuvieron lugar las plagas de Egipto y todo lo que yo hice allí. Enseguida los hice salir. Cuando llegaron ustedes al mar y los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y sus jinetes hasta el mar de los juncos, clamaron a Yahvé, y Yahvé interpuso una niebla entre ustedes y los egipcios, hizo retroceder el mar sobre ellos y los cubrió. Ustedes vieron con sus ojos lo que hice en Egipto, después de lo cual permanecieron por largos días en el desierto. Después los hice entrar en el país de los amoreos que viven al otro lado del Jordán. Pelearon con ustedes y yo los puse en sus manos. Conquistaron ustedes su país y los exterminé ante ustedes. Fue entonces cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, salió en son de guerra contra Israel y mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam y tuvo que bendecirlos. Así fue como los libré de sus manos. Luego, ustedes atravesaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amoreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jebeseos y los jebuseos los atacaron, pero los entregué en manos de ustedes. Expulsé delante de ustedes a los 2 reyes amoreos, no por la espada o el arco, sino por medio de las avispas que mandé delante de ustedes. Les di una tierra donde no han trabajado, ciudades que no construyeron, pero que han habitado, viñas y olivares que no plantaron, pero cuya fruta han comido. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad, eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron, tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amoreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: por ningún motivo abandonaremos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé, nuestro Dios, fue quien nos hizo subir con nuestros padres desde Egipto y nos protegió a lo largo del camino por donde íbamos y en medio de todos los pueblos por donde pasábamos. Yahvé
fue quien expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, como también a los amoreos que vivían en este país. Serviremos pues a Yahvé, Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará, les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. El pueblo dijo a Josué: de ninguna manera serviremos a Yahvé. Entonces Josué les dijo: ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Le respondieron: somos testigos. Pues bien, dijo Josué, voten ahora los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Ese día estableció Josué una alianza con el pueblo, le impuso un estatuto y una regla en Siquem. Escribió todas esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario de Yahvé. Josué dijo entonces al pueblo: esta piedra atestiguará en contra de ustedes, porque escuchó todas las palabras que Yahvé pronunció delante de nosotros. Servirá como testigo en contra de ustedes para impedirles que renieguen de su Dios. Después, Josué mandó de vuelta al pueblo, a cada uno a su posesión. Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, murió después de eso, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en el territorio que había recibido en el reparto, en Timnat Será, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué, durante toda la vida de los ancianos que sucedieron a Josué, pues habían visto todo lo que Yahvé había realizado en favor de Israel. En Siquem sepultaron los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en una parcela que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió también, y lo enterraron en la montaña de Efraín, en Gibea, ciudad que había sido otorgada a su hijo Finjas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Den gracias al Señor, su nombre invoquen. Entre los pueblos anuncien sus hazañas. Cántenle y toquen para él y mediten todos sus prodigios. Siéntanse orgullosos de su santo nombre y alégrense los que buscan al Señor. Busquen al Señor, esto será su fuerza. Busquen su cara sin cesar. Recuerden las maravillas que realizó, sus prodigios, las sentencias que pronunció, raza de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido.
Él es el Señor, es nuestro Dios. Sus decisiones tocan a toda la tierra. Se acuerda para siempre de su alianza, de la palabra impuesta a 1000 generaciones, del pacto que con Abraham concluyó y de su juramento a Isaac. Lo erigió como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Dijo: te daré la tierra de Canaán, esa será tu parte de la herencia. Aunque eran gente fácil de enumerar, bien poca cosa y extraños en ese país, e iban errantes de una nación a otra, de un reino a otro pueblo, a nadie permitió que los oprimiera, y a reyes por su causa reprendió. No toquen a los que me he consagrado, a mis profetas no les hagan daño. Dejó caer la hambruna en el país, les cortó el alimento, pero delante de ellos envió a un hombre, a José, vendido como esclavo. Fue humillado con grillos en los pies, y su cuello pusieron entre fierros, hasta el día en que se cumplió su predicción. La palabra del Señor le dio la razón. El rey ordenó que lo soltaran, el amo de los pueblos lo dejó libre. Lo estableció como señor de su casa, gobernador de todos sus dominios, para instruir a los príncipes en su nombre y enseñar sabiduría a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se instaló en tierra de Cam. Dios quiso que su pueblo creciera mucho, lo hizo más fuerte que sus adversarios. Les cambió el corazón y odiaron a su pueblo y trataron de dañar a sus servidores. Envió entonces a Moisés, su servidor, a Aarón, al que había elegido. Por su medio realizó las señales predichas y sus prodigios en la tierra de Cam. Les envió tinieblas y todo se oscureció, pero no tomaron en cuenta su palabra. Cambió sus aguas en sangre e hizo que sus peces perecieran. Pululó de ranas su país hasta en las habitaciones de los reyes. Habló y llegaron los mosquitos, plaga de insectos en todo su territorio. En vez de lluvia les envió el granizo y rayos en todo su país. Azotó sus viñas y sus higueras, rompió los árboles de su territorio. Habló y llegaron las langostas y saltamontes, que eran incontables. Se comieron toda la hierba de su país, devoraron el fruto de su suelo. Golpeó a todo primogénito en su país, a todas las primicias de su virilidad. Hizo salir a los suyos con oro y plata, y en sus tribus ninguno iba cojeando. Egipto se alegró de su salida, pues el terror lo había dominado. Desplegó una nube como un velo y un fuego para alumbrarlos de noche. A su pedido les envió codornices y con pan de los cielos los sació. Abrió la roca y las aguas brotaron, y por la tierra seca corrían como ríos. Es que se acordó de su santa palabra que le dio a Abraham su servidor. Hizo salir a su pueblo alegremente, a sus elegidos entre gritos de gozo. Les dio las tierras de otras naciones y heredaron el trabajo de otros pueblos, para que así guardaran sus preceptos y observaran sus leyes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 18. Tiempo después,
Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados, Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: «Nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos». Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño». Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron: «Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley». Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: «Judíos, si se trata de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo lo escuchara, pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos». Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso y ahí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que no se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: «Si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí». Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galilea y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo
natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba, pues, con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos le alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.